Muy buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada online, a esta sesión de Zoom, que va a ser la primera sesión informativa que vamos a desarrollar en este primer semestre del año 2025 dentro de un proyecto que nos financia el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. En el día de hoy vamos a hablar de empresa saludable. Y lo vamos a hacer en este caso de la mano del grupo GSM. Aprovecho también para saludar a las dos personas que nos acompañan esta mañana y que van a participar en la sesión, como son Nacho Galeano Prieto, director del área de salud mental del grupo GSM, y Desiré López García, responsable de bienestar corporativo. Desiré y Nacho, muy buenos días a los dos. Muy buenos días, muchas Buenos gracias. días. Bueno, os diré que en este caso estaba previsto que intervinieran los dos, pero Desiré está un poco afónica con un catarrazo de estos que nos está pillando a todos antes o después. Así que lo hemos organizado para que sea Nacho en este caso quien intervenga. En cualquier caso, como os decía, hoy vamos a hablar de empresa saludable. Vamos a hablar de cómo en vuestras organizaciones podéis pasar de gestionar la prevención de riesgos, la seguridad y salud de vuestros trabajadores y dar un pasito más y conseguir unos entornos de trabajo saludables tanto desde el punto de vista emocional como físico. En este caso, desde el grupo GSM, Nacho os va a dar una serie de pautas, de herramientas, de posibilidades para que podáis dar ese salto. Y antes de dar paso de daros paso, hablábamos de si tenéis intención o queréis preguntarle a lo largo de la sesión cualquier cuestión, por favor, utilizad el icono que tenéis de preguntas y respuestas. Teníamos pensado dejarlo para el final, pero como os digo, si a lo largo de su intervención queréis preguntarle ya cualquier cuestión, no habría ningún tipo de problema. Por mi parte, simplemente deciros que bien a lo largo del día de hoy o de mañana os enviaremos también la presentación que van a utilizar y un pequeño cuestionario de satisfacción para que valoréis la jornada y nos hagáis también propuestas sobre otro tipo de actividades o temas o ámbitos que queráis que trabajemos desde FADE en el ámbito de la prevención. Por mi parte, nada más. Os dejo en este caso con Nacho y con Desiré, que va a ser quien compartirá la presentación de hoy. Pues cuando queráis. Pues muchas gracias, Leticia, por la presentación y muchas gracias a Fade por invitarnos a arrancar en el 2025 algo tan bonito como ir de la prevención a la empresa saludable, ¿no? Porque seguramente que hay muchas personas que están vinculadas a la prevención de riesgos laborales hoy en esta sesión. Y a veces, pues bueno, es difícil, ¿no? Cómo cambio de ese mundo de la prevención de riesgos a un mundo del bienestar, ¿no? Bueno, es la moda, entre comillas, pero es una moda entre comillas, como bien decía. Es una moda que ya está muy asentada y que ese es el camino que tenemos que trabajar. Con lo cual, pues muchas gracias por darnos pie a arrancar en el 2025 llevándoos a la empresa saludable. Como bien decía Leticia, yo soy Nacho Galeano, soy el director de Salud Mental y Bienestar Corporativo y conmigo está Desi, que es la responsable de Bienestar Corporativo, que como hoy la tenemos con poco bienestar, pero sí que nos acompaña de alguna manera para... No quería perderse este evento y bueno, pues me va a acompañar a mí presentando el PowerPoint que queremos trabajar con vosotros, reflexionar con vosotros. Y como bien decía Leticia, cualquier pregunta que se os ocurra. Yo os iré lanzando preguntas también. Bueno, si queréis contestarlas en el momento, fantástico. Y así podemos ir haciendo esa reflexión en vivo y en directo. Pero si no, al final, pues podemos un poco entrar en ese tipo de preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, pues arrancamos un poco la sesión de hoy, Desi. Como decía, Desi me ayudará en la presentación con el objetivo bueno, de compartir un poco entre los dos esta reflexión que hemos hecho. Sí que hemos hecho una reflexión en donde veréis que hay, bueno, pues mucha narrativa en algunos casos, porque nos interesaba que luego os lo pudieran enviar para que tuvierais un poco todas las pautas de cómo seguir desde ese ámbito de la prevención al ámbito de la empresa saludable. Bueno, lo primero, pues como veis ya nos hemos presentado. Sabemos que hoy en la sala pues hay un poco
mucho técnico de prevención y seguro que hay alguna dirección de recursos humanos, alguna dirección de empresa y que estáis en diferentes sectores, con lo cual para nosotros pues es fantástico porque iremos compartiendo experiencias que nosotros hemos tenido en diferentes sectores y con todo tipo de empresas, ¿vale? Bueno, pues un poco, ¿qué queremos contaros hoy? Pues primero, ¿qué es esto de la empresa saludable, ¿no? Porque muchas veces nos planteamos qué es empresa saludable y cada empresa se lo plantea de una manera diferente, ¿no? Bueno, nosotros os daremos el concepto importante que tenéis que tener muy claro ante la situación de si realmente somos una organización saludable, pero bueno, cada uno va aportando ciertas variables o factores que cree que son importantes en la empresa saludable. Luego hablaremos de cómo vamos de esa prevención a la empresa saludable, es decir, qué diferencias hay entre la prevención y la empresa saludable y cómo podemos unir ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué factores clave para nosotros son importantes en la empresa saludable? Evidentemente, los beneficios de convertirnos en una empresa saludable, que es, bueno, pues creo que casi todos seguro que lo sabéis, pero vamos a comentarlos y vamos a ponerlos un poco en valor. Sí que os lanzaremos casos de éxito y ejemplos de cómo las empresas caminan hacia ser empresas saludables. Y luego, pues, ¿qué podéis hacer para empezar a convertiros en una empresa saludable? Y al final, bueno, pues hablaremos un poco de preguntas, dudas, reflexiones que os hayan venido a la cabeza y que creemos que puede ser interesante. Lo dicho, si en el momento de la charla o del taller o de la sesión si os ocurre algo, lanzarlo tipo pregunta e iremos intentando contestar a todo, ¿vale? Bueno, pues lo primero que nosotros hacemos siempre es contaros una fábula cuando damos este tipo de talleres, ¿no? En donde, bueno, pues es la fábula del colibrí, que no sé si la conocéis, pero yo os la voy a contar, que dice que había un gran incendio que asolaba el bosque y todos los animales huían despavoridos para salvar su vida. Todos menos un pequeño colibrí que iba una y otra vez al lago, llenaba su pico de agua y la dejaba caer sobre el fuego. Un lagarto, intrigado por este comportamiento, se dirigió a la avecilla y le dijo: Colibrí, tú estás loco. ¿Acaso crees que vas a apagar el incendio arrojando unas cuantas gotas de agua sobre el fuego? A lo cual replicó el colibrí con toda su serenidad: no sé si voy a apagar el incendio, pero yo hago mi parte. Bueno, pues quedaros con esta reflexión porque para nosotros es muy importante de cómo caminamos de la prevención a la empresa saludable es cada uno tiene que hacer su parte para poder llegar a esto, ¿vale? Bueno, pues un poco esta reflexión ya cada uno le queda en su cabeza, pero para nosotros era importante el lanzaros un poco esta primera reflexión, ¿vale? Cuando hablamos del concepto de empresa saludable, pues para nosotros es muy importante el qué es una empresa saludable, ¿no? Pero más que qué es qué es lo que se preocupa o de alguna manera se ocupa esa empresa saludable. Porque la prevención de riesgos laborales pues se ocupa de que realmente se cumpla la normativa, ¿no? De que legalmente estemos todos tranquilos, ¿vale? Pues que podamos dormir todos con los ojos bien cerraditos y bien relajados. Pero claro, la empresa saludable tiene que ser un paso más allá. Es decir, debemos de integrar esa prevención de riesgos con un enfoque más hacia el bienestar. Es decir, no solo tenemos que trabajar a veces esa parte de la salud física, sino que porque en prevención trabajamos evidentemente la salud física, para que nadie tenga una enfermedad, para que nadie tenga un accidente. Y también estamos trabajando en la salud mental, pero claro, no vamos hacia el bienestar de las personas, vamos a que de alguna manera no tengan esa situación. Bueno, pues lo que queremos dentro de la empresa saludable es ir desde solo, de alguna manera, hacer esa prevención de riesgos a generar ese bienestar mental, emocional y social. Bueno, pues evidentemente lo que queremos es cómo puedo yo caminar como empresa saludable. Bueno, pues una empresa saludable debe de asumir un poco un compromiso colectivo en toda la organización. Es decir, toda la organización tiene parte de responsabilidad en convertirnos en una organización saludable. Por lo tanto, necesitamos crear pues, colaboradores, entornos y desarrollar todo un proceso integral hacia la persona, ¿vale? La persona dentro de la compañía. Bueno, pues al final, ¿cuáles son las características más importantes? Pues que tenga una cultura organizacional, que tenga un entorno físico adecuado,
que tenga un apoyo en base al bienestar emocional y que tenga un estilo de liderazgo. Vale, pues, ¿cómo voy a trabajar todo esto? De alguna manera, en la cultura organizacional, ¿qué es? Pues, ¿cómo es mi cultura de empresa, ¿no? ¿Cómo trabaja mi empresa desde la base de que realmente potencia los valores, que, bueno, valores como el respeto, como la educación, como la inclusión, como el apoyo mutuo, ¿no? Muchas situaciones de este tipo, bueno, pues hay empresas que evidentemente, bueno, están perdiendo cierto tipo de valores, ¿no? Están perdiendo el no trabajar esa cultura de la organización, ¿no? Todas las empresas quieren fomentar ambientes laborales positivos, ambientes laborales en donde sean lo más saludables posibles, donde la gente, pero lo más importante es donde la gente se sienta segura y motivada, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que uno de casa tiene que venir duchado, aseado y motivado. Y la empresa lo que tiene que hacer es darte un entorno donde no te desmotive y donde tú te sientas seguro. Bueno, pues esa parte que tenemos todos los técnicos de prevención o los consultores en empresas saludables es cómo podemos llevar a las empresas a potenciar una cultura de la organización donde las personas se sientan seguras y no pierdan la motivación. Por lo tanto, tiene que tener sentido mi trabajo, tiene que haber mucha empatía de situaciones y de trabajo en equipo, tiene que haber una comunicación abierta. Bueno, pues al final todo eso, más el respeto, más la inclusión, más el apoyo, más la educación, es lo que hace que yo tenga realmente, posiblemente tenga un sistema de trabajo muy potente, pero necesito luego comportamientos que acompañen esa sistematización. Bueno, pues ahí es donde tenemos que trabajar también. ¿Qué cultura tenemos dentro de la organización? Y evidentemente, yo tengo que caminar hacia una empresa saludable cuando realmente tengo un entorno físico adecuado, ¿no? Muchas veces siempre decimos nosotros que si a nivel de prevención de riesgos laborales no estás bien cubierto, te faltan situaciones para ser, de alguna manera, estar en una situación de legalidad dentro del marco legislativo, pues eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a dar el entorno físico adecuado. Necesito, evidentemente, implementar todas las normas, todos los protocolos, todo lo que me marca la legislación para que yo esté dando un entorno físico seguro. A partir de aquí, yo voy a potenciar un ambiente mucho más productivo, ¿vale? Pero, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿dónde puedo seguir trabajando en un apoyo del bienestar emocional y en un estilo de liderazgo, ¿no? En el apoyo del bienestar emocional, pues muchas veces que nos encontramos que se trabaja mucho el que es importante la salud emocional y la salud psicológica dentro de las empresas, pero realmente no hay programas que acompañen ese tipo de situaciones, ¿no? Y a lo mejor no tiene que haber un programa de tener un psicólogo dentro de la compañía o tener un coach, no, es que es simplemente tener foros y espacios donde se genere la escucha, se genere la seguridad de poder decir las cosas, bueno, son donde se promueva situaciones también de equilibrio entre mi vida laboral y mi vida personal, que tenga temas de teletrabajo con cierta flexibilidad, que tenga políticas de conciliación. Al final, a veces hablamos del bienestar emocional y es, bueno, ponemos un psicólogo. Bueno, eso sería fantástico, maravilloso, pero primero tengo que tener políticas, estrategias y acciones que no hace falta poner un psicólogo, que hagan que el entorno de trabajo sea potencialmente saludable desde el punto de vista emocional. Y luego uno de los temas que para nosotros está siendo más importante es el estilo de liderazgo, ¿vale? Es ese liderazgo que está cambiando, que evidentemente hay un camino muy importante en cómo lideran esos mandos intermedios, esa dirección. Bueno, pues es importante que nos basemos en ese liderazgo positivo, ¿no? En donde realmente debemos de caminar hacia la motivación, hacia la inspiración, hacia el apoyo en el desarrollo tanto personal como profesional del equipo, ¿no? En donde realmente el líder acompaña e impulsa al equipo, no tira del equipo, ¿no? En muchas ocasiones siempre tenemos la foto que tenéis ahí a la izquierda, ¿no? El líder va con la bandera y va tirando de todos. Bueno, lo que queremos es que el líder en este caso es el último, no el primero. La bandera la lleva el equipo y el líder tiene que apoyar a través de su escucha, a través de la empatía, a través de generar espacios de seguridad y clima de confianza, ¿vale? Bueno, como veis, al final Nacho, tenemos...
Nacho, perdona Sí, un segundín. Hay una persona venga, que ha levantado la mano que no sé si lo ha hecho consciente o venga, inconscientemente. Hay veces que nos pues despistamos. Lo digo porque si quiere hacer alguna claro, por intervención, por favor, supuesto, que lo que lo... escriba a través de, como os decía antes, del chat, Vale, del chat no, del apartado de preguntas del... y respuestas. Vale, ¿Vale? Venga, vale. disculpa. Vale, nada, nada, faltaría más. Yo es que no la he visto, no he visto a nadie con la mano levantada, no, no me ha salido a mí nada y yo voy tirando. Igual no Entonces, sé si tienes tú la capacidad de verlo o vale, solamente yo como anfitriona de la sesión, pero en cualquier vale, caso, vale, si hay cualquier duda, por favor, utilizad, como os digo, el icono de preguntas y respuestas. vale, genial. Pues muchas gracias, Leticia. Pues cualquier duda que tengáis del apartado anterior, pues lanzarlo y lo podemos hablar. Al final, como veis, Desi, si te puedes ir a la slide donde viene resumido los 4 puntos. ¿Vale? Si veis aquí, lo importante es que cómo yo voy a caminar hacia una empresa saludable, pues necesito una cultura de la organización, necesito un entorno físico adecuado, necesito potenciar programas de bienestar emocional y necesito generar qué estilo de liderazgo tengo en mi compañía. Todos estos 4 puntos que me lleven a potenciar una organización desde, bueno, su espacio de trabajo, sus valores, sus programas de salud mental y, bueno, pues evaluar, valorar y capacitar a mis líderes, ¿vale? Bueno, pues seguimos un poco con los beneficios de si trabajamos desde el ámbito del bienestar hacia la empresa saludable, pues esto lo tenéis muy claro. Al final, pues, ¿qué beneficios vamos a tener? Pues desde reducir riesgos y lesiones, casi seguro. ¿Por qué? Tengo espacios mucho más tranquilos, tengo espacios en donde las personas me van a decir si existen situaciones problema, ¿vale? Pues es importante que de alguna manera yo puedo ir reduciendo situaciones de riesgo porque estoy trabajando desde el escenario de que las personas realmente empiezan a ser más autónomas a la manera de decir las cosas, ¿vale? Tengo foros para poder trabajar este tipo de situaciones. Desde el ámbito de la prevención ya se está haciendo esto, es decir, desde el ámbito de la prevención se trabajan los riesgos, se trabajan los posibles accidentes, se trabajan las lesiones. Bueno, pues aquí ya tenemos algo que tiene mucho que ver con la empresa saludable. Bueno, pues juntemos el cómo trabajamos en el ámbito de empresa saludable y cómo trabajamos en el ámbito de la prevención. Evidentemente, si trabajamos desde la salud y el bienestar, pues vamos a tener trabajadores mucho más sanos. Vamos a potenciar hábitos de vida mucho más saludables. Ya no solo hábitos de vida personal, sino hábitos de vida laboral. Porque muchas veces es como que mi hábito de vida laboral yo no lo valoro. Es como vengo, empiezo a las 8 de la mañana, acabo a las 5 de la tarde y yo voy a piñón. Bueno, pues no, necesitas hábitos de vida laboral saludables. Es decir, cómo estás gestionando todo ese tipo de situación, porque eso está implicando en tu rendimiento, en tu productividad y eso, si tienes espacios de trabajo mucho más saludables, va a redundar en la productividad, como veis, otro de los beneficios. Es decir, cómo yo puedo mejorar mi productividad dentro de la organización. Yo, como persona dentro de la organización, voy a ser mucho más productivo, voy a tener un mayor rendimiento, me voy a sentir mucho mejor en ese proceso. Evidentemente, la rotación. Bueno, pues si yo tengo un espacio donde realmente llamo la atención a mis empleados y a mis empleadas, impacto un poco en el bienestar de las personas, pues claro, los asentismos se reducen, la rotación de personas se reducen. Es decir, bueno, pues evidentemente si me pongo malo cogeré una baja, pero el espacio de trabajo con esa situación será mucho más cómodo para esa persona. Posiblemente te pueda notificar mejor esa situación de baja, posiblemente tengas más información para poder ayudarle o poder acompañarle en esa posible baja, con lo cual tú caminas con las personas, eres más próximo en este proceso. Evidentemente, si trabajamos desde esta manera, la reputación y el clima va a mejorar tu reputación como compañía, la imagen de tu compañía y va a mejorar mucho el clima de trabajo. También tenemos muy claro que potenciamos el talento, porque la gente se encuentra en empresas donde ve, bueno, pues un crecimiento realmente, ve un desarrollo, ve que puede crecer desde el ámbito de su vida profesional y también puede crecer desde el ámbito de su vida personal, con lo cual
no solo mantengo el talento e impulso talento, sino que atraigo talento. Y por último, pues evidentemente voy a reducir los niveles de estrés. Al final, los niveles de estrés en zonas de trabajo mucho más saludables se minimizan. Y esto es algo que nos estamos encontrando en muchas compañías. Al final, compañías con programas vinculados a la empresa saludable tienen situaciones de menos estrés. Se reduce no solo los niveles de estrés a nivel laboral, sino muchas de las situaciones de ansiedad que vivimos en nuestro día a día, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, al final, ¿qué es lo que queremos contaros? Pues que ¿cuál es ese concepto de la empresa saludable? Pues que yo tengo que ir hacia, desde esa prevención de riesgos laborales a una empresa saludable. Claro, ¿cómo puedo empezar a trabajar eso? Bueno, pues implica que yo tengo que reconocer que la salud de las personas no es solo una obligación legal, ¿vale? Y a veces que desde el ámbito de la prevención nos quedamos solo ahí, ¿no? Y tiene que ser que esa parte de la prevención, que es el grandísimo comienzo, tiene que ir hacia una inversión más estratégica hacia la organización. Es decir, no solo la salud de las personas tiene que ser una obligación legal, sino que tenemos que tender a que realmente tiene que haber un enfoque integral y preventivo hacia el bienestar de las personas. Y eso es el salto cualitativo desde la prevención hacia la empresa saludable. Si trabajamos desde ese punto de vista, pues evidentemente nuestra empresa va a potenciarse muchísimo más y el nivel de éxito va a ser muchísimo mayor, ¿vale? Bueno, vamos a cómo vamos de la prevención a la empresa saludable, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Al final, en una situación donde yo estoy trabajando todo mi entorno de empresas, de una empresa que lo que quiere es prevenir los riesgos laborales, bueno, pues lo que va a haber es una gestión en donde lo que voy a intentar es esa obligación legal en donde, bueno, evitar todo lo que sean accidentes y enfermedades en mi entorno laboral. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Ir un poco más allá, ¿vale? ¿Cómo vamos un poco más allá? Pues a través de políticas y a través de programas que van a favorecer la salud física, la salud emocional, la salud mental y la salud social de toda la organización. Pero tiene que estar involucrada toda la organización y todo el entorno de la organización. Es decir, desde el primer director, directora, hasta el último operario o operaria de la organización. Todos tienen su parte. ¿Dónde están las grandes diferencias entre la prevención y la empresa saludable? Que os hemos puesto aquí y ahora desarrollaremos un poco más, ¿no? Bueno, pues fijaros, ¿no? El enfoque de la prevención es evitar accidentes y enfermedades. El enfoque de la empresa saludable es promover el bienestar integral. Bueno, pues claro, ¿podemos unirlos? Evidentemente. O sea, es que va caminando de un lado al otro lado. El tiempo de reacción dentro de la prevención de riesgo laboral y cómo trabajamos en prevención es muy reactivamente. En la empresa saludable tenemos que trabajar de manera proactiva. Claro, la prevención es cierto que es yo prevengo situaciones, pero una vez hago ese trabajo, ya todo lo demás es muy reactivo en prevención, ¿vale? Si estáis en desacuerdo, lo decís, tranquilamente, pero yo llevo muchos años, 20 años en el mundo de la prevención y al final somos más reactivos que proactivos. Entonces, bueno, pues podemos ir de lo reactivo a lo proactivo, evidentemente. Y luego en la prevención trabajamos mucho en lugar de trabajo y en la empresa saludable vamos más a la persona y el entorno de la persona. Bueno, ¿tiene similitud? Tiene, pero tiene que sumar ese tipo de situaciones. Es decir, estas diferencias no tienen que ser unas diferencias, tienen que ser un hilo conductor, ¿vale? De uno a otro. Bueno, si lo desarrollamos un poquito, pues evidentemente en la prevención, ¿no? ¿Qué es lo que solemos hacer? Pues evidentemente identificar los peligros, implementar un poco las medidas para evitar los accidentes y las enfermedades, ¿no? Vale, pues hago esa evaluación de riesgos del puesto de trabajo, del lugar de trabajo. Bueno, al final es toda la parte de seguridad, toda la parte de higiene, toda la parte de ergonomía, la parte psicosocial, ¿vale? Yo hago como un camino. Vale, pero que estoy identificando peligros o identificando riesgos y implementando las medidas. Vale, a partir de aquí es como que yo a veces me paro en este tipo de situación y lo que hago es ser reactivo ante la situación. Es decir,
toda la parte preventiva que yo había trabajado, la dejo parada. Bueno, pues aquí lo que necesitamos es, sigo caminando, ¿vale? Pues me voy a la empresa saludable. Es decir, ¿cómo sigo caminando? ¿Cuál es el hilo conductor? Bueno, pues ahora voy a, una vez he identificado peligros, he identificado los riesgos, he implementado medidas, voy a ver cómo puedo promover el bienestar integral de las personas. ¿Vale? Pues es cómo voy a trabajar, bueno, pues esa parte de salud física, cómo voy a trabajar la salud mental, cómo voy a trabajar la salud emocional, cómo voy a potenciar el bienestar social, cómo voy a gestionar los niveles de estrés. ¿Vale? Bueno, pues al final es, yo estoy trabajando en un camino que no tiene por qué ser diferenciado, ni tenemos por qué romperlo. Es decir, debemos de acompañarlo, ¿vale? Y ahí está un poco el objetivo desde la prevención, ¿no? El cómo yo camino de la prevención a la empresa saludable. Otro de los puntos de diferenciación, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? La prevención sigue un enfoque reactivo, ¿vale? Perfecto. ¿Por qué? Pues porque evidentemente identifica, valora las situaciones, toma las medidas para que esto no se produzca, ¿vale? Y espera que la gente lo haga. Evidentemente, a veces hacemos formación, de sensibilización, pero yo estoy siempre como esperando a la situación. Esa formación y esa sensibilización debería de estar ya dentro de ese programa de bienestar, ¿vale? Es decir, de inicio yo puedo generar esa situación desde la prevención. Bueno, pues es, de inicio hago todo este ejercicio y ahora espero, así pasan cosas. Bueno, pues en ese proceso de espera necesito pasar a la empresa saludable. Necesito pasar a la zona proactiva, es decir, es cómo yo puedo promocionar los hábitos saludables, perdón. Cómo puedo crear un ambiente de trabajo positivo. Cómo puedo implementar programas de salud mental. Cómo puedo fomentar la actividad física. Cómo puedo crear espacios para que la gente esté más segura, más relajada. Bueno, espacios de seguridad, ¿vale? Pues esto lo puedo estar haciendo paralelamente o de alguna manera un poco en proceso después de la prevención de riesgos laborales, evidentemente. Y de hecho deberíamos de hacerlo, pero muchas veces nos quedamos en ese proceso, ¿no? Bueno, y nos quedamos en ese proceso también porque trabajamos mucho ese lugar de trabajo, es decir, la prevención está en el lugar de trabajo. La empresa saludable va un poco más allá del lugar de trabajo, es yo puedo potenciar mucho más a la persona, yo puedo llevar a la persona fuera del trabajo, yo puedo de alguna manera generar programas de bienestar que no solo impacten en mi vida en el lugar de trabajo, sino también fuera. Entonces, ¿puedo seguir caminando en ese proceso? Debería, ¿vale? Con lo cual, como veis, al final es, si es que yo ya he arrancado con la prevención, bueno, es, ¿puedo darle más salida a la empresa saludable? Al final es, si yo hago una identificación de riesgos psicosociales, ¿puedo luego hacer un programa de salud mental ante esa situación? Sí, seguramente sí. Ahora necesito toda una política, toda una estrategia y todo un compromiso de la organización. Bueno, con lo cual, el salto de la prevención hacia la empresa saludable es el enfoque, ¿no? Bueno, pues es yo en el enfoque de los riesgos laborales, ¿qué hago? Enfoco hacia, bueno, los daños que puede tener la persona, ¿vale? Y el foco que yo pongo en la empresa saludable es fomentar el bienestar integral. O sea, tiene mucha vinculación. Lo que pasa que uno suena como más feo y el otro suena más bonito, ¿no? Porque es como, no, yo te voy a proteger para que no te hagas daño. Y el otro es, yo voy a hacer que tu bienestar sea mucho más interesante, que sea mucho mejor. Claro, suena mejor el segundo que el primero, pero los dos tienen que ir en paralelo o tienen que ir en ese proceso de continuidad, ¿no? Al final, si yo llevo ese salto de la prevención a la empresa saludable, lo que voy a generar es a largo plazo mayor productividad, mayor talento, mejor clima y personas muchísimo más vinculadas y comprometidas y responsabilizadas dentro de la compañía, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco el camino. Os lo hemos contado de una manera rápida, evidentemente tenemos una hora, pero sí que un poco es la esencia de lo que queremos lanzaros, ¿no? El cómo desde la prevención yo ya estoy dando todos los pasos para ir hacia el bienestar. Ahora, tengo que trabajar ese bienestar, ¿vale?
Claro, cuando ya estamos dando ese paso, ¿vale? Ya hemos pasado a esa empresa saludable, ¿cuáles son los factores claves que necesitamos? Bueno, pues los factores claves que necesitamos, evidentemente, parten de un compromiso de la alta dirección. Parte de que yo tengo que hacer un diagnóstico, ¿vale? Parte de que necesito políticas inclusivas. Parte de educación y sensibilización. Y parte de ese monitoreo continuo, es decir, de esa evaluación y seguimiento de mejora continua, ¿vale? Bueno, con lo cual, claro, necesito un compromiso de la alta dirección. En prevención también necesitamos un compromiso de la alta dirección. Es decir, si la alta dirección no cree en que mi compañía tiene que estar segura, en que mi compañía tiene que ser potencialmente, bueno, pues que yo pueda dormir tranquilo desde el punto de vista legal, pero que además realmente la gente tenga salud, la gente tenga bienestar dentro de mi compañía, dentro de mi organización, pues entonces, bueno, pues ahí evidentemente puede haber muchas grietas. Pero claro, por eso necesitamos ese compromiso. Por eso el alta dirección es el ejemplo inicial y es quien tiene que asignar los recursos. En muchas ocasiones, ¿qué encontramos? Que en prevención, bueno, pues tenemos los recursos muy limitados, estamos más pidiendo que tener el recurso o tener nuestro budget o nuestra cuenta de resultados o tener una bolsa de dinero para poder gastar, es más, por necesidades muy legales ante esa situación. Y aquí en Empresa Saludable lo que pretendemos es cómo podemos asignar recursos económicos y humanos para poder potenciar este camino hacia el bienestar, ¿vale? Claro, en el compromiso de la alta dirección es muy importante que la alta dirección no solo tiene que aprobar las iniciativas, sino que se tiene que involucrar. Y es un poco a esa reflexión que hacíamos al inicio del colibrí. Bueno, esta es su parte. Su parte es que debe de involucrarse en el objetivo estratégico de su compañía para el bienestar, porque estamos hablando de los valores de la compañía, como veíais antes, la cultura de la organización. Con lo cual, si empezamos ya a trabajar la cultura de la organización, pues aquí está el primer paso. Y es el primer paso que la dirección se tiene que implicar, ¿vale? Además, la implicación será con un gran éxito, ¿vale? Bueno, una vez ya tenemos ese compromiso de la dirección, tenemos que pasar a, bueno, vale, vamos a diagnosticar en qué situación estamos, ¿no? Cómo estamos mm, hacia una empresa saludable. Lo que os decíamos, si venís del mundo de la prevención, yo ya he hecho mi análisis de identificación de riesgos, de peligros y las medidas. Vale, perfecto, pero ahora tenemos que hablar con las personas. Tenemos que ver cómo quieren las personas ir hacia su bienestar. ¿Cuál es el bienestar de mi compañía? ¿Cómo denomina mi compañía empresa saludable? Bueno, pues necesitamos de alguna manera evaluar qué necesidades tenemos como compañía, qué necesidades tenemos en las personas de nuestra compañía para empezar a generar esa estrategia de bienestar, ¿vale? ¿Cómo hacemos todo esto? Pues evidentemente, como muchos de vosotros seguro que sabéis y de vosotras, que es, bueno, pues voy a hacer una encuesta y preguntar a todo el mundo, porque muchas veces no preguntamos a las personas de la organización. Hacemos las cosas y luego, esto no ha salido bien. Claro, pues si es que no has preguntado a nadie si esto encaja, no encaja, cuadra o no cuadra, ¿vale? Entrevistar a ciertas personas que consideramos que son importantes, que tienen un impacto dentro de la organización, generar grupos de discusión o generar workshops para, bueno, hablar con un grupo, un colectivo, en donde me pueda lanzar situaciones importantes para potenciar el bienestar dentro de la compañía y empezar a decidir cuáles serían los indicadores más claves. Es decir, pues a lo mejor yo tengo un problema en el asentismo, tengo un problema a nivel de estrés, tengo un problema en el clima laboral, tengo un problema en la rotación del personal, ¿vale? Y es cómo puedo trabajar hacia esa situación, ¿vale? Esto es una parte muy clave para mí, ¿vale? Pues cómo puedo hacer para involucrar a la plantilla en todo este proceso y para generar políticas o estrategias que me beneficien en ese tipo de situación. Claro, para eso necesito haber hecho todo el diagnóstico previo. Vosotros seguramente dentro de la compañía ya tenéis un montón de información. Bueno, pues es coger toda esa información y luego, bueno, trabajarlo con las personas, ¿vale? ¿Qué es importante en este proceso? Pues que empecemos a trabajar toda esa parte de las políticas inclusivas. Es decir, bueno, pues cada vez tenemos empresas mucho más diversas a todos los niveles.
en donde, bueno, pues género, cultura, etnia, edades, orientaciones sexuales, discapacidades, bueno, hay de todo en las compañías y evidentemente eso es como nosotros le llamamos la sal de la vida. Eso es que es súper bonito, es súper chulo. Al final es, pero yo tengo que tener políticas de inclusividad. Tengo que tener políticas donde el bienestar no es algo global, donde el bienestar es algo que tiene que tener ese sentido de equidad y pertenencia. A veces trabajamos mucho el término de igualdad, pero el término de igualdad frente al término de equidad es muy diferente, ¿vale? Porque, bueno, pues aquí Des y yo estamos en igualdad de condiciones, pero no es verdad, ¿no? Equitativamente ya no puedo hablar y yo sí puedo hablar. Entonces, bueno, son situaciones en donde evidentemente necesito trabajar de qué manera ella se puede sentir más cómoda y yo me puedo sentir más cómodo en la situación que tenemos. Eso generará ese tipo de pertenencia. Bueno, pues situaciones donde nosotros encontramos muchas veces que yo puedo ser igualitario, pero no equitativo ante las situaciones. Bueno, pues las empresas tienen que trabajar esa parte de la equidad para potenciar ese bienestar. Es decir, lo que a lo mejor a una edad le parece maravilloso, a otra franja de edad le parece un horror. Y os pongo un ejemplo muy claro. Nosotros lanzamos un beneficio social en una de nuestras empresas donde antes de lanzar ese beneficio eran dos posibilidades. Uno es tener ticket restaurante y otro es montar un comedor o cantina dentro de la compañía. ¿Vale? Bueno, pues se lo preguntamos a todo el mundo y ¿cuál fue el resultado? Pues que las generaciones más jóvenes querían los tickets restaurantes y las generaciones medianas mayores, es decir, de 30, 40 hacia arriba, querían una cantina. Bueno, son visiones diferentes. El joven decía que a mí dame el ticket restaurante y yo ya como donde me apetezca, y el más mayor o el más veterano es como dámelo todo hecho que yo no quiero hacer nada, no quiero ni pensar. Bueno, pues son situaciones en donde si yo monto las dos situaciones son equitativas, ¿vale? Bueno, eso es un poco el cómo implementar ese tipo de situaciones. Y otra cosa que vosotros desde el ámbito seguramente de la prevención estáis trabajando mucho, que es todo el tema de sensibilización, ¿no? Bueno, pues aquí es muy importante también, es acompañar ese proceso. Muchas veces cuando damos esas sesiones de sensibilización o esas sesiones de prevención, y vosotros seguro y vosotras lo sabéis, que al final es lo de la prevención, como es obligatorio, pues bueno, no parece una sensibilización. Esto es lo que es y esto es lo que toca. No te sensibilizo para que no tengas una posible situación de accidente o enfermedad. No, te cuento que esto tiene que ser así y no hagas esto. Bueno, pues ante ese tipo de situaciones, poneros un poco en el otro sitio. Es cuando vosotros pasáis a que os expliquen esto, es como, vale, pues ya está, yo lo sé, pero bueno, en el mundo del tráfico ponen las señales de velocidad y nos las saltamos y te ponen multas, ¿no? Pero todo el mundo sabe que no puedes ir a esa velocidad, pero vas. Entonces, al final es muchas de las situaciones, bueno, pues nuestro carácter, nuestra manera de actuar, somos un poco así, es decir, lo obligatorio nos lo saltamos y lo que es un poco más de sensibilización le damos otro valor. Vale, pues entonces es importante esa sensibilización en hábitos saludables. El cómo yo tengo que darle mucha importancia a que la gente se cuide, a que maneje bien las situaciones de estrés en su vida, ¿vale? Como veréis, hoy tengo aquí a Desi, que está afónica y que lo que hemos intentado es que no hable y que no diga ni mu. Entonces, no es la mejor opción, pero ella quería estar y entonces, bueno, pues por lo menos ella sabe que lo más importante es el autocuidado, ¿vale? Pues, y es una manera, ¿cómo maneja el estrés? Pues yo quiero estar para no sentirme mal, ¿vale? Pues estamos. Es decir, son situaciones que vivimos cada día, ¿vale? Pues para que lleguemos a esta conclusión por parte de alguien del equipo, pues tenemos que haber hecho un trabajo previo, ¿vale? Bueno, pues es importante el cómo yo trabajo los comportamientos que favorecen ese bienestar. Sabéis que cambiar los pensamientos es muy difícil, pero cambiar los comportamientos es más fácil. Por lo tanto, tenemos que incidir en la conducta y en el comportamiento. Por último,
el monitoreo continuo, es decir, esa evaluación de la efectividad y ver cómo, oye, ¿se está funcionando o no está funcionando? Lo ajusto, ¿vale? Ya no solo eso, sino que tengo que tener, si tengo un programa de sensibilización en temas de estrés y sigo teniendo el estrés disparado, significa que algo no está saliendo bien. ¿Por qué? Pues porque esa inversión que yo estoy haciendo no me está dando ningún retorno de ningún tipo. Necesito modificar esa situación. Con lo cual necesito tener un feedback de una manera continuada con las personas. Necesito evaluar periódicamente cómo va la salud, cómo va el bienestar. Necesito ver la satisfacción a nivel colectivo. Necesito ver el grado de cumplimiento, el grado de compromiso de las personas. Necesito ver esos valores que hablábamos al inicio de la cultura. Bueno, pues es muy importante chequear. Ya sabéis que si no chequeamos, no existe. Entonces, en empresas saludables es muy importante chequear todo lo que se va haciendo, ya sea pequeño, que el impacto puede ser muy pequeño, pero tiene un impacto, con lo cual hay un retorno. Por lo tanto, eso es muy importante para la alta dirección, ¿vale? Bueno, pues es muy importante evaluar. Un poco como conclusión, para nosotros, ¿qué es importante? Bueno, pues que tenéis que tener estos factores clave como parte importante para implementar programas de bienestar. Pero todo parte de ese compromiso de la dirección. Luego tiene que haber una sensibilización, tiene que haber un control de los resultados y hay una parte importante que es cómo identifico todo esto, ¿no? El cómo diagnostico la situación. Bueno, pues que ahí nos ha faltado, que es esa parte del diagnóstico. Es, vale, se ha comprometido la dirección, hay un compromiso de la dirección, voy a diagnosticar la situación, voy a empezar a sensibilizar, voy a empezar a ver todo lo que voy haciendo, qué impacto está teniendo. Vale. Cuando yo integro todo esto, evidentemente, siempre tenemos reacciones de las compañías y hay una mejor productividad y hay un equipo mucho más satisfecho y evidentemente mucho más comprometido. Muchas veces nosotros vamos oyendo pues esa falta de compromiso que hay en las personas dentro de las empresas, que la gente no se responsabiliza, bueno, pues a lo mejor es que no tenemos espacios ni programas potenciales de bienestar. Y si los tenemos, no está resultando bien, con lo cual no lo estamos midiendo bien. Porque si la gente sigue sin tener ese compromiso, sin tener un buen clima de trabajo, sin estar motivada, es que están fallando. Situaciones de todos los factores que hemos hablado. A lo mejor es un tema de sensibilización, a lo mejor es un tema de liderazgo, a lo mejor es un tema de compromiso de la dirección, etcétera, etcétera. Bueno, es dónde está fallando, dónde tengo que potenciar esa situación. ¿Vale? Bueno, los beneficios, ¿no? de ir hacia una empresa saludable. Lo hemos hablado antes un poco y ahora los vamos a la parte de dinero, es decir, el impacto financiero. Pues somos una empresa y la empresa funciona con impactos financieros. Bueno, pues ahí hay un impacto importante y que puede haber ese retorno económico que nos puede ayudar. Y además, ¿de dónde puedo conseguir el dinero? Ahora hablaremos. Mejorar la satisfacción laboral, reducir el nivel de estrés y un reconocimiento. No solo interno, sino también externo, ¿vale? Cuando hablamos del impacto financiero, seguro que todos habéis oído hablar de por $1 invertido te dan 3 o por €1, dos y pico, vale, pues. Y evidentemente hay datos, como veis ahí, que os hemos puesto un poco las fuentes de Harvard Business Review, pues al final eso lo sabemos, lo tenemos muy claro, ahora es cómo lo mido, ¿vale? ¿Cómo valoro ese tipo de situación? Bueno, pues es como hay veces que para mí es muy difícil medir absolutamente todo lo que puede impactar, voy a coger programas específicos y voy a valorar qué impacto está teniendo. Pues imaginaros, tengo un programa de prevención de enfermedades. Bueno, pues voy a ver qué impacto va a tener, cómo está la gente respondiendo a esa situación, qué tipo de cuidado y autocuidado está teniendo las personas y cómo ha bajado o reducido cierto tipo de enfermedades dentro de la compañía, ¿vale? Bueno, pues ahí ya estoy valorando ese ROI. He invertido tanto y he tenido este éxito donde tengo menos bajas por una situación de enfermedad, ¿vale? Pues entonces ahí ya estoy teniendo un dinero. Bueno, pues el impacto financiero, que es medirlo un poco, pero claro, dentro de la empresa saludable hay una parte muy importante, que hablábamos del el compromiso de la alta dirección. Vale, perfecto. Pero
y yo necesito financiar esa situación, ¿vale? ¿Dónde puedo conseguir el dinero? El dinero lo consigo normalmente en el asentismo. Todos seguro que conocéis un poco, o si no, pues es muy importante que lo sepáis, las tasas de asentismo que tenéis en vuestra compañía. Con lo cual, un nivel de asentismo o un porcentaje de asentismo está marcando un coste dentro de la compañía. Si ese coste dentro de la compañía lo podemos reinvertir en programas que estén vinculados al bienestar, posiblemente haya una reducción en ese coste. Por lo tanto, yo ya estoy ganando dinero a través de un dinero que ya estoy gastando. Vale, pues no lo veamos como un gasto, veamos ese dinero como una inversión, trabajemos con la alta dirección para que nos dé ese dinero, con el objetivo de que yo pueda trabajar con un dinero y que realmente ese dinero tenga un posible retorno. ¿Vale? Entonces es muy importante que busquemos cómo vamos a financiar el proyecto de empresa saludable y además medir qué impacto financiero está teniendo. ¿Vale? La satisfacción de las personas, pues evidentemente va a tener un impacto directo en la persona y va a tener un impacto directo en el equipo y va a tener un impacto directo en el compromiso de las personas, en su sentimiento de pertenencia y en su grado de motivación, que son situaciones que estamos teniendo peores dentro de todas las compañías. Está habiendo un menor compromiso, un menos sentido de pertenencia y una desmotivación continua, ¿vale? Entonces necesitamos trabajar un poco el cómo yo voy a potenciar ese programa de satisfacción laboral a través de la empresa saludable. Es que además, cuando lo trabajo, me baja la rotación de personas, me bajan los conflictos y me genera ambientes mucho más seguros y mucho más saludables. ¿Vale? Bueno, pues otro de los puntos importantes. Luego la reducción del estrés. Evidentemente, si yo tengo un espacio de trabajo saludable, si yo además tengo un programa vinculado a la salud mental, si yo tengo políticas dentro de la compañía que ayudan a la salud mental de las personas, como flexibilidad, conciliación, descansos y promoción de hábitos saludables vinculados a la salud física, la salud mental, la salud social o la salud financiera, bueno, pues ¿esto qué va a tener? Pues un impacto en el estrés. El estrés al final es un desequilibrio de situación, ¿vale? Pues entonces, si yo tengo cierto equilibrio en mi situación, yo puedo gestionar bien, ser autónomo y puedo decidir situaciones, pues evidentemente mi salud mental, mi situación de estrés se va a equilibrar mucho más, ¿vale? Pues eso que hace que yo tenga un mayor control de mis niveles de estrés. O sea, sé perfectamente dónde están mis niveles de estrés, con lo cual puedo afrontar mucho mejor toda esa situación, ¿vale? A veces, pues evidentemente, el estrés me puede generar pues problemas, pues todas las situaciones de catarros a veces son no solo porque te lo pegan, sino porque tu sistema inmune está un poco más bajo porque tienes niveles de estrés muy altos, ¿vale? Si yo tengo un espacio y tengo cierto impacto en la salud mental, la baja que va a tener esa persona posiblemente es de menos días porque hay un mayor control de esa situación porque tiene un mayor control de su situación a nivel de estrés, ¿vale? Bueno, pues eso es evidente que nos puede ayudar. Y luego el reconocimiento externo. Bueno, pues para nosotros también es muy importante que en empresas donde se trabaja esta parte de la organización saludable, pues al final mejoran su reputación, fortalecen su marca y, bueno, llevan a las personas dentro de la organización, bueno, pues a que realmente no solo cree la persona en su organización, sino que es que la organización cree mucho en sus personas. Por lo tanto, bueno, pues ya no solo las certificaciones como el Great Place to Work, sino que, bueno, hay otro tipo de certificaciones que me pueden llevar, bueno, pues a ser una empresa con bienestar y que realmente no solo sea como ese sello, sino que va un poco más allá, es decir, que hay un compromiso de la alta dirección, que hay una cultura, bueno, que hay programas. Entonces, cuando yo entro en ese tipo de certificaciones, significa que yo estoy trabajando hacia el bienestar de una manera pues con cierta excelencia hacia ello, ¿no? ¿Qué beneficios va a tener? Pues evidentemente, como podéis observar, pues todos, ¿no? Al final, mis espacios de trabajo, la salud de la gente, la motivación, etcétera, etcétera. Bueno,
Aquí os hemos puesto un ejemplo muy gráfico, ¿no? En donde, bueno, pues al final, evidentemente, si yo trabajo en programas de bienestar, mis niveles de absentismo mejoran, ¿no? A más trabajo en situaciones de implementación de programas de bienestar, pues la situación del asentismo va bajando cada vez más, ¿vale? Cuanto menos trabajo, pues más elevado tengo el asentismo. Bueno, pues yo creo que es algo bastante lógico y sobre todo es un poco hacer este resumen, ¿no? De que es muy importante el tener esa parte financiera muy controlada y eso implica es qué dinero tengo, qué bolsa tengo, de dónde lo puedo sacar. Acordaos del asentismo, ahí hay mucho dinero que gasta la compañía y que yo debería de reinvertir en la compañía y luego medir ese impacto financiero, potenciar esa satisfacción laboral, que es otro de mis beneficios, reducen los niveles de estrés y el reconocimiento externo, ¿no? Al final, una inversión en bienestar, bueno, pues hemos dicho antes, ¿no? Por $1, $3, vale, o por €1, 2 euros y pico, vale, perfecto, pues, pero es que si yo mantengo esa inversión a largo plazo, mi compañía multiplica ese tipo de beneficio y ese ROI, ¿vale? Os queremos contar un poco situaciones de éxito y situaciones que, bueno, pues que hemos vivido en empresas y que conocemos también de otras empresas, ¿vale? Os vamos a poner un poco el primer, antes de contaros esos casos, sí que yo quería un poco hablaros de hacia dónde van las compañías, ¿no? Bueno, pues como veis, el sector tecnológico es el que está liderando todos estos programas de bienestar, ¿no? O sea, la parte tecnológica son los que de alguna manera están más comprometidos, tienen, bueno, pues una idea y un enfoque más integral a nivel del bienestar, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos más o menos lo teníais en la cabeza, pero sí que es cierto que cada vez va a más ese tipo de situación. Las generaciones son diferentes también, los liderazgos son diferentes, las culturas de la organización son diferentes. Bueno, son empresas que tienen un enfoque diferente comparado con las empresas de servicios, ¿no? Que ahí todavía pues estamos en esa situación del 10%, es decir que, bueno, empezamos un poco como a integrar las estrategias de bienestar dentro de las compañías. Bueno, era simplemente esto, como lo tendréis en la presentación, para que hagáis esa reflexión en base a los sectores, ¿no? Para que veáis un poco, aquí os ponemos pues la estrella, pero que la estrella es la que marcó un poco la tendencia en sus inicios y bueno, pues ahora se está reinventando otra vez, ¿vale? Pero, ¿dónde puso el impacto? O dónde tiene el foco? Pues que generó espacios de trabajo donde la gente tenía espacios diferentes, espacios seguros y además podía ir al gimnasio, podía tener actividad física. Bueno, eso además potenció políticas de horarios muy flexibles dentro de la compañía y además como había muchos niveles de estrés y hay mucha tensión y tienen horarios un poco diferentes, pues trabajaron mucho lo que es meditación y mindfulness con las personas. Es decir, generaron mucho autocuidado para que las personas fueran un poco, pudieran decidir sus niveles de concentración, cómo están generando ese nivel de estrés, cómo pueden afrontar esos niveles de estrés. Es decir, les capacitaron a las personas para saber gestionar con una herramienta como el mindfulness las situaciones de estrés que estaban viviendo. Bueno, pues eso que ha generado en Google, pues que mucha gente es como la organización estrella, todo el mundo quiere trabajar ahí, tiene unos niveles de satisfacción muy elevados, tiene un nivel de compromiso muy grande y bueno, pues eso que ha generado, pues que las personas también, como tienen esos espacios, controlan mucho sus tiempos, controlan mucho su gestión del estrés, pues es una empresa muy creativa, donde impulsa y atrae mucho talento y donde realmente hay un continuo desempeño personal, profesional y empresarial, ¿vale? Deloitte, que es otra de las compañías importantes al final, ¿dónde trabajó Deloitte? Pues trabajó mucho la diversidad y la inclusión y los programas de salud mental. Bueno, pues al final es como yo desde una cultura inclusiva, desde un enfoque de la salud mental, puedo atraer cierto talento con diversidad y además muy capacitado. Es decir, mi foco está en que necesito personas muy diversas y con un nivel muy alto, ¿vale?
ese nivel muy alto, ¿qué me da? Pues niveles de estrés muy altos, tensión muy grande, bueno, que necesitan como ser muy innovadores, necesitan ayuda desde el punto de vista de la salud mental. Bueno, pues entonces traigo y hago programas de salud mental específicos y además tengo políticas que promueven la diversidad. Bueno, por eso he hecho un análisis y he diagnosticado qué es lo que yo necesito. Eso ha hecho que Deloitte productivamente sea una de las mejores empresas y a nivel colaborativo dentro de los equipos tiene un gran impacto. Eso está generando pues un beneficio muy alto dentro de la compañía. Bueno, para que veáis un poco los objetivos. Y Patagonia, pues su enfoque fue hacia el bienestar físico y mental, evidentemente hacia el medio ambiente, es decir, cómo puedo potenciar dentro de las personas esas prácticas ambientales y luego mejorar esa cultura organizacional llevándola a un equilibrio más saludable, ¿vale? Bueno, pues como veis, pues al final, desde ese bienestar físico y mental, ¿dónde trabajaban? En horarios flexibles, en potenciar actividades al aire libre, es decir, ¿os acordáis que decíamos la prevención es más en el lugar de trabajo, el bienestar o la empresa saludable sale fuera? Bueno, pues aquí es lo que estamos haciendo, salir fuera. Bueno, es una empresa que evidentemente promueve mucho el espacio al aire libre, con lo cual promueve esas caminatas, excursiones, es decir, cómo puedes desconectar y cómo yo te puedo ayudar dentro de la naturaleza para que puedas desconectar, ¿vale? Además, te doy posibilidad de que tengas ese beneficio llamado prácticas ambientales, en donde yo puedo, bueno, pues de alguna manera darle como sentido de propósito en mi trabajo. Bueno, pues ¿qué hace? Refuerza mi compromiso en el trabajo y además potencio un área que quiero potenciar dentro de mi empresa, que es la sostenibilidad y el medio ambiente. Vale. Eso que hace que luego, si yo tengo políticas más vinculadas a la parte de... Ponlo para atrás, Deci, porfa. Si tengo políticas más vinculadas a ese equilibrio de la vida laboral y profesional, que realmente, bueno, pues estoy generando ese compromiso continuo, ¿vale? Ahora sí, Desi, perdona. Por ejemplo, en los hoteles en Barcelona, el Princess y el Negresco Princess, se está trabajando todo un proceso de salud mental, empezando desde la parte de la prevención, como veis, es decir, primero vamos a evaluar los riesgos psicosociales, es decir, vamos a hacer un diagnóstico de cómo perciben las personas su condición de trabajo. Paralelamente vamos a empezar a trabajar ya en programas vinculados al liderazgo, en donde vamos a ver cómo los líderes están gestionando los equipos, para acabar con un programa de bienestar donde potenciemos pues esas mejoras en los niveles de estrés que ya los hemos detectado previamente, que realmente ya queremos mejorar el ambiente de trabajo potenciando un clima mucho más positivo. Vamos a generar programas de salud mental más vinculados a cómo podemos ayudar a ciertas personas a gestionar pues, los niveles de estrés. ¿Con qué objetivo? Pues ese objetivo de atraer e impulsar talento dentro del hotel, ¿no? ¿Qué es otra de las acciones dentro del programa de bienestar? Sí, es, bueno, pues generar programas de bienestar que son plataformas online. Bueno, pues nosotros desde GSM tenemos una plataforma en donde, bueno, es como un Netflix, es decir, es como tú eliges los diferentes pilares o ejes de salud que consideras que son importantes para ti. Pues desde la salud física, la salud emocional, la nutricional, la social, la medioambiental o la financiera. Bueno, pues a veces yo te puedo dirigir hacia donde yo considero que es importante que se dirija esa compañía o, bueno, cada uno que elija por dónde quiere ir. Ahora, luego yo con la métrica voy a valorar dónde está yendo cada género, cada generación, cada colectivo. Bueno, pues a partir de eso yo ya tengo datos para poder seguir trabajando en programas específicos vinculados a ese colectivo que le puede ayudar mucho más y estoy integrando y siendo más equitativo en la manera de trabajar ese programa de bienestar. ¿Vale? Otro de los casos de éxito que estamos teniendo, pues a nivel más pequeño, ¿eh? Abertis Autopistas,
bueno, está trabajando mucho lo que es lo que nosotros denominamos la Escuela de Salud, que también en Dani Conservas, que no sé si la conocéis, que son los patrocinan el Club de Fútbol Español, pues estamos haciendo una escuela de salud presencial, no es online, en donde, bueno, pues en Avertis, por ejemplo, estamos trabajando mucho lo que es el yoga ocular para la fatiga visual, en donde, bueno, o sea, yo necesito trabajar, pues uno de los puntos más difíciles dentro del día a día del trabajo de estas personas. Están con muchas pantallas, con problemas visuales, está habiendo un déficit visual y, bueno, pues vamos a trabajar y vamos a potenciar ese yoga, ¿vale? Ocular. Y dentro de Dani, pues se está abriendo un poco a diferentes ejes, pues desde el área física, el área mental y el área de liderazgo. Y entonces, pues cada mes y medio, pues se hace un foro que llamamos Escuela de Salud, en donde es un espacio para hablar de salud y donde las personas pueden ir a contar su situación y aprender un poco esa manera de autocuidarse, ya no solo en el ámbito laboral, sino también fuera del ámbito laboral. Aquí podemos hablar desde situaciones con los hijos o situaciones en el trabajo. Para nosotros también que es muy importante que cuando yo voy trabajando hacia la empresa saludable, necesito como sellos de reconocimiento. Antes os hablábamos de ese sello de reconocimiento más a nivel de bienestar, ¿no? Bueno, pues un sello mucho más global, pero hay sellos mucho más dirigidos, ¿no? Y como sabéis, y si no lo sabéis, pues es muy importante que os metáis en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y veáis un poco el cómo adherirse a la Declaración de Luxemburgo. Adherirse a la Declaración de Luxemburgo, que es gratuito, pero sí que significa que hay un compromiso por parte de la empresa de aceptar esos objetivos básicos de la promoción de la salud que están en esa Declaración de Luxemburgo. Con lo cual, ya de alguna manera es el primer compromiso de la organización. Es yo me comprometo a que realmente voy a potenciar estrategias de bienestar. El siguiente paso es conseguir el sello de buenas prácticas empresariales del instituto, en donde, bueno, pues tienes que desarrollar una memoria, seguir una serie de pasos, que lo podéis ver en la página web del instituto, en donde, bueno, pues de alguna manera es lo que ha marcado la Red Europea de Promoción de la Salud, es tienes que seguir estos pasos para convertirte en una empresa saludable o para convertirte en una empresa que estás haciendo bien tus prácticas empresariales desde el punto de vista de la promoción de la salud. Estos son como dos primeros pasos para empezar con ese reconocimiento. Esto es un retorno dentro de la compañía y esto es muy importante también. Es decir, que poco a poco vayamos teniendo como puntos clave, ¿no? Bueno, un poco para que veáis, hemos puesto como la gran empresa que es Google hasta pequeñas empresas que habéis visto de 100 o 50 trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante al final? Bueno, pues es cómo yo puedo cambiar un poco la tendencia desde el mundo de la prevención al mundo del bienestar, ¿no? Cómo yo puedo potenciar desde programas de salud mental, programas de inclusión, programas de flexibilidad, políticas que estén vinculadas al bienestar, que potencien la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de la compañía y que eso de alguna manera está mejorando la cultura de la empresa, está haciendo que las personas estén a veces no más felices, pero sí más serenas, ¿no? Que para nosotros es el gran objetivo, pero normalmente hacemos que seamos más productivos y estemos más comprometidos como compañía, ¿vale? Y evidentemente las personas se sienten mucho mejor, ¿vale? ¿Qué hacemos para ir hacia eso? Pues como os decíamos, ¿no? Antes, lo primero que tenéis que hacer es como vuestra auditoría de salud laboral. ¿Qué es lo que necesito? Pues bueno, generar esa... primero que la organización tenga claro que vamos a trabajar esta posible auditoría, que vamos a hacer esta auditoría a través de encuestas, de entrevistas, vamos a ver los datos que tenemos de salud, de seguridad, vamos a ver el ambiente laboral, bueno, y vamos a preparar un poco qué creemos nosotros que nos vamos a encontrar y qué nos vamos a encontrar. Una vez hagamos esta auditoría o diagnóstico inicial, hay que presentarlo un poco a la alta dirección y ver el compromiso que tenemos y ver si podemos conseguir esa inversión en dinero, ¿vale? Si tenemos claro eso, el siguiente paso es voy a definir mis metas y objetivos, ¿no? Bueno, vale, he tenido este resultado, la alta dirección me apoya, quiere trabajar
sobre el bienestar. Vale, pues ahora voy a marcar los objetivos. Esto es lo que hacéis siempre. Entonces, bueno, ¿cuáles son mis metas? Pero ¿cuáles son mis metas? Lo más optimistas, no, lo más realistas posibles, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a veces reducir el estrés laboral en un 20% pero ¿lo he medido? Lo voy a reducir un 20%, pero ¿a cuánto lo tengo? Eso lo tengo que tener muy claro. ¿Puedo mejorar la participación en las formaciones? Vale, pues eso sí que a lo mejor lo tengo más claro. ¿Puedo mejorar el índice de satisfacción en los reconocimientos médicos? Vale, pues yo voy marcando. Es decir, si en reconocimientos médicos lo hace el 30% de la plantilla, ¿podemos subirlo? Vale. Y eso implica un impacto económico, evidentemente, pero tiene que implicar también una mejora en la salud de las personas. Vale. ¿Cómo puedo incrementar esa situación y cómo puedo revertir y retornar un dinero en esa situación? Vale. Y qué recursos tengo que asignar, qué líderes tengo que involucrar y cuál es el resultado que yo quiero tener. Vale. Bueno, pues es muy importante trabajar sobre este proceso cuando yo he hecho ese diagnóstico inicial o esa auditoría y la alta dirección me ha dicho adelante. Vale, pues ahora ya tengo todo eso, he marcado los objetivos, pues voy a establecer un plan piloto, ¿no? Bueno, vamos a primero hacer la iniciativa de decir, voy a coger a este colectivo, voy a hacer este programa en toda la compañía, pero voy a hacer algo que necesito controlar muy bien, que se vea que realmente esto viene de ese análisis y de ese diagnóstico, que tengo claros los objetivos, que tengo claras las metas, que tengo claros los recursos, que tengo claros los facilitadores y los agentes que me van a ayudar para liderar todo esto. Entonces, selecciono bien qué es lo que voy a hacer y empiezo un poco, bueno, pues a proponer iniciativas de situación. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tengo las personas, ya tengo el programa, pero ¿qué voy a hacer dentro del programa? Y cómo voy a evaluarlo, cómo voy a marcar los indicadores, cómo voy a ver el impacto económico que tiene, cómo voy a generar que esto no está funcionando, lo puedo cambiar, no pasa nada. No digáis esto no funciona, no, esto no es como yo esperaba, vamos a modificarlo. Con lo cual, ¿por qué? Porque yo voy a tener ese resultado esperado de situación, pero lo puedo matizar. Tiene que ser flexible para eso, ¿vale? Y no por una primera vez ya tengo que cambiar todo o abandonarlo todo, no. Bueno, hay que seguir. Es una carrera de medio y largo, ¿vale? No es una carrera corta. A veces estamos muy acostumbrados a la carrera inmediata. Si funciona mañana, pues entonces fantástico, pero si no funciona, ¿qué hago? ¿Lo elimino? No. Continúa, pero ve cambiando. Haz cosas diferentes para modificarlo, ¿vale? Claro, para eso está ese feedback con las personas. Es muy importante contar con las personas dentro de las compañías, ¿no? Muchas veces dentro de las compañías que nos encontramos, es que este programa no funciona. Vale, pero es que si no has hablado con la gente, no se lo has dicho a la gente no ha evaluado si lo quiere o no lo quiere. Y entonces se lo has obligado realmente. La gente cuando le obligas algo, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que no lo hace. Entonces, al final tomamos a veces esa manera de trabajar muy maternalista o paternalista, que es casi te ordeno que esto es lo que vamos a hacer. Y las personas normalmente no hay esa reflexión, lo que hay es una resistencia de inicio, entonces no lo hacen. Con lo cual, si yo pregunto, valoro, genero reuniones de grupo, evalúo de una manera continuada, eso puede cambiar. Vale, pues necesito un feedback continuado de todo lo que estoy haciendo. ¿Vale? Necesito caminar con las personas. Y evidentemente necesito ver el éxito que está teniendo todo esto. Es decir, cuál es el impacto de todo lo que yo estoy llevando a cabo, ¿no? Pues al final, imaginaros, he hecho ese plan piloto, he hecho un programa piloto, está haciendo con iniciativas y acciones que están teniendo éxito, estoy teniendo un feedback positivo, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora ya lo expando, ¿no? Lo escalo a toda la organización o lo llevo más allá. Bueno, pues vale, pues vamos a hacer esa expansión gradual que llamamos nosotros, o sostenible, pero que yo voy mejorando esa situación, o voy integrando a nuevos colectivos, o voy potenciando un poco el quién va a ir participando, ¿vale? Pero siguiendo el mismo método. ¿Con qué objetivo? Pues
ver la mejora continua y evidentemente siempre tenéis que tener en la cabeza qué resultado esperáis, ¿vale? Y no ser tan optimistas, que muchas veces somos demasiado optimistas, ni tampoco tan pesimistas. O sea, tenéis que buscar ese término medio, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues para convertir tu empresa en empresa saludable, pues evidentemente requiere de esa planificación, de esa participación activa de todas las personas de la organización y el enfoque de mejora continua. Yo creo que si venís del ámbito de la prevención, pues es un sistema de gestión, no deja de ser más allá, pero es un sistema de gestión que fijaros que va al bienestar de las personas, con lo cual hay que tratarlo de una manera mucho más delicada, ¿vale? Es muy importante empezar con una auditoría o empezar con un diagnóstico, llamarlo como queráis. En el sentido de que necesito analizar bien la situación porque mi camino va a ser desde la prevención hasta el bienestar o la empresa saludable. Con lo cual, eso me tiene que generar un buen diagnóstico para tener unas metas claras, unos objetivos claros, que eso lo pueda trasladar a la alta dirección, que consiga un poco ese ok de la alta dirección, si consigo inversión infinitamente mejor, implantar un plan piloto, empezar a recoger el feedback y si todo está yendo bien, empezar a escalar toda esa situación a los demás colectivos. Bueno, ¿eso qué implicará? Pues un impacto, evidentemente, ya no solo en la calidad de vida de las personas, sino en el éxito de la compañía. Pero necesitamos, insisto, es una carrera de medio a largo plazo, no puede ser una carrera corta. Si es una carrera de velocidad, entonces nos estampamos, seguro, ¿vale? Bueno, pues un poco, no sé si he ido muy rápido, quería ir un poco contando las situaciones. Sé que hay preguntas entonces, bueno, creo que puede ser interesante el ir desarrollando esas preguntas a través de un poco las leo yo, ¿vale? Directamente. Sí, yo creo Di- que es mejor. Bueno, antes de que empieces así, a leerlas, gracias Nacho. Nos hemos pasado un poquito del tiempo previsto, pero yo creo que vale, ha sido necesario y creo que los asistentes no les preocupará ese tema. En cualquier caso, bueno, vale, respecto a las preguntas, hay algunas muy relacionadas. Vas a ver que se pregunta por el vale, tema de implementar este tipo de programas en pymes en eso bastantes es. ocasiones. Bueno, vas leyéndolas tú en alto para que las conozca todo el mundo y Vale. poniendo sobre la marcha, si te parece. Venga. Vale, si alguna no queda como muy resuelta, pues nos lo decís, como al final en la presentación tenéis nuestro mail, pues ya nos escribís directamente y os contestamos un poco más exhausto o más extenso, perdón. Bueno, un poco, la primera dice, el programa de la empresa saludable debe partir de la evaluación de riesgo psicosocial o se considera un proyecto con acciones paralelas a esta. No hace falta que tiene que partir de una evaluación de riesgo psicosocial. Es decir, podemos partir de una evaluación de riesgos normal, global de la compañía. Sí que es muy importante que tenemos que partir de un diagnóstico inicial, es decir, está pasando esto y necesito modificar situaciones de bienestar, ¿no? Evidentemente, si hacemos el estudio psicosocial, pues bueno, nos está dando ya pues una situación más vinculada al estrés laboral y eso nos puede ayudar a generar programas de salud mental, pero no tiene por qué. Un poco en toda la sesión de hoy lo que queríamos era que vierais que no tiene por qué entrar ahí, sino que podemos hacer muchas más cosas. Podemos hablar de la diversidad, podemos hablar de la cultura organizacional, con lo cual no hace falta empezar por ahí, ¿vale? ¿Qué recomendaciones nos das para motivar a la dirección de las empresas micropymes y pymes para motivarlos para dar un paso hacia implementar programas de este tipo? Pues tiene que haber dinero. Entonces tenéis que hablar de dinero. No, la alta dirección, la dirección solo sabe hablar de dinero. Entonces, os he dicho, en el asentismo tenéis dinero. Tenéis que buscar el dinero donde realmente la empresa está gastando y podemos reinvertirlo, ¿no? Aunque sea una micropyme, tiene situaciones de ese tipo, porque al final una baja a una micropyme le afecta mucho. La afecta desde el punto de vista operativo, la afecta en el gasto. Bueno, y ahí tiene un dinero que evidentemente está gastando y que si invertimos de una manera diferente puede impactar. Pero tenemos que hablar de dinero. O sea, a un empresario, una empresaria solo tiene esa mentalidad donde el dinero es muy importante. Entonces,
no podéis hablar de hacer yoga ocular, porque entonces la alta dirección os va a decir si os ha ido la pinza, y entonces tenéis que hablar de por qué hacemos esto, la gente está cogiendo las bajas, cada vez estamos incrementando situaciones de visuales mucho peores y bueno, esto va peor. Entonces necesitamos invertir en algo para mejorar este tipo de situación. A lo mejor no tiene que ser el yoga ocular, pueden ser pruebas complementarias dentro del reconocimiento médico, específicas que mejoren esa posible actuación a la parte visual, ¿no? Otra pregunta, ¿qué tipo de medidas se podrían implementar de manera fácil en una pyme? Menos recursos, que no es Google, ni Deloitte o Patagonia. Por eso, como ya sabía que esto me lo ibais a preguntar, os hemos puesto otras. Esas otras que has visto después de Patagonia son empresas mucho más pequeñas, porque uno de los hoteles que habíais visto son 49 personas y en Abertis Autopista estamos trabajando sobre 20 personas realmente. Es decir, que, porque Abertis es muy grande, pero solo estamos trabajando sobre un colectivo. Es decir, la micropyme al final, como yo tengo que trabajar de la misma manera. De hecho, debería ser más fácil, pero somos menos, con lo cual el impacto en algunas situaciones puede ser mejor. No tenéis que pensar tanto en políticas a lo mejor de sensibilización, pero sí que podéis pensar en situaciones o programas que puedan ayudar a las personas a flexibilizar, a conciliar, pero eso lo tenéis que escribir, porque eso también está impactando en la empresa saludable. Es decir, seguro que estáis haciendo cosas que ya está vinculado a la empresa saludable, que ya son buenos recursos para vosotros y que eso puede cambiar mucho esa situación, ¿no? Entonces, simplemente hacer un inventario de lo que ya tenéis en políticas y en recursos. A partir de ahí, os digo yo que es mucho más fácil construir todo esto, ¿vale? María, es decir, empresas con pocos trabajadores donde es de por sí un reto en la cultura preventiva, el cumplimiento de los mínimos legales y el paso a la empresa saludable es un mundo. Desde luego que es un mundo. Pero aquí está un poco la gracia, es si yo me planteo la prevención como simplemente la obligación legal, es como que las empresas, eso casi a veces hasta les molesta. Pero si yo les planteo situaciones donde realmente les puedo ayudar, a mejorar a las personas dentro de su compañía, cambia mucho. O sea, nosotros a veces lo experimentamos. En vez de decir que somos técnicos de prevención, decimos que somos consultores de empresas saludables. Pues oye, que nos tratan diferente. Pues nos tratan diferente por algo, porque no vamos a un cumplimiento legal, vamos a cómo yo te puedo ayudar a que tu empresa produzca más, sea más rentable y funcione mejor. O sea, es un poco cambiar el foco, es lo que os decíamos. Yo necesito cambiar mi foco. Estamos muy metidos a veces en el ámbito de la prevención y el foco en el ámbito de la prevención es demasiado reactivo, demasiada obligación legal. Entonces, cambiemos un poco. La obligación legal la vas a tener que hacer, pero la hago vestida un poco con cómo yo te puedo ayudar en este tipo de situaciones, ¿no? Patricia, os envío un comentario, no una pregunta. Es complicado para los empresarios de pymes y micropymes, la mayoritarias en Asturias, implantar estas medidas en sus empresas, evidente. Lo tenemos muy claro, ya que aún no tienen la gestión preventiva integrada plenamente. ¿Cómo se integran empresas de hasta 50 trabajadores? Bueno, es un poco lo que hemos hablado. Sé la dificultad que tiene, sé lo difícil que es, porque, o sea, el primer ejercicio que tenéis que hacer es vosotros y vosotras. Porque tiene que haber como, es que, ¿qué puedo hacer yo para mejorar productivamente a la compañía? No tengo que pensar, ¿cómo hago yo para evitar que no tengan un accidente? Eso es crucial y es súper importante, pero si yo hablo con la empresa de producción, o sea, hablo en su mismo idioma, producción, dinero, rentabilidad, la situación modifica, es que tiene que cambiar. Sé la dificultad que tenéis en Asturias, porque trabajamos en Asturias y porque estamos también implementados en Asturias. Sé lo difícil que es hacer este cambio de mentalidad, pero el cambio de mentalidad tiene que empezar un poco por vosotros y vosotras, ¿no? En donde cambio el foco. Voy a hablar de lo mismo, pero cambia el foco. Cambio la percepción de la situación. Si cambiáis la percepción, o sea, siempre ponemos el mismo ejemplo, donde yo veo un 6 tú ves un 9 pues podemos dar una vuelta a todos y ver el 6 todos y ver el 9 todos. Bueno, pues eso es un poco el objetivo. Claro, en empresas de 50 nosotros estamos implementando todas estas programas de bienestar. Es donde más estamos implementando todos los programas. No estamos haciendo toda una integración,
pero sí que estamos haciendo un programa específico para a lo mejor el estrés laboral, un programa específico para mejorar, pues a lo mejor todos los temas de deficiencia visual que están teniendo en temas de tecnología, o a lo mejor en construcción estamos trabajando con un fisio laboral simplemente para dar un paseo, hablar con ellos y ver qué mejoras podemos hacer con las personas para mejorar sus posiciones, su higiene postural, pero es como yo pongo a tu disposición, a ti como trabajador, como trabajadora, una persona que te va a ayudar a estar bien. Eso genera un impacto en el rendimiento y en la productividad de la compañía. Y por último, para iniciar el proceso, sería recomendable solicitar un estudio de asentismo a la mutua. Todo lo que podáis hacer con la mutua que os pueda dar información es súper bueno. Es decir, es más datos. Sí que es cierto que la mutua tiene unos datos y luego tú tienes otros. Bueno, pues es todos los datos que tú puedas conseguir está muy bien, porque la mutua te va a decir qué nivel de bajas estás teniendo, qué impacto estás teniendo diario y cuánto dinero se te está escapando entre los dedos, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque eso al final es como, bueno, pues es que se nos está escapando todo este dinero y podemos invertirlo para intentar evitar este tipo de situaciones. Claro que lo podemos hacer. ¿Y mejora? Os lo aseguro que mejora. Os lo aseguro que mejora. Me voy a permitir hacer una última pregunta porque veo que no hay más, cambiando un poco el chip de lo que Vale, te ha comentado. Empezabas tu intervención, Nacho, con una fábula cuya moraleja era que cada uno tiene que hacer su parte. eso es. Vale, entonces, antes de tener, o sea, para implementar o para convencer a cada uno de los grupos que puede formar una empresa, también Ujú, hablabas que ahora mismo en las empresas hay muchísima diversidad en cuanto a las personas que las componen, eso es. pero si pensamos, por ejemplo, en la alta dirección, en los Ujú, técnicos de prevención que bastante tienen con convencer a todo el mundo eso es. de que no se hagan daño, a los mandos intermedios, que son una figura clave dentro de lo que es Eso es. la empresa, precisamente para implementar las políticas de prevención de riesgos, y al resto de la plantilla, vamos a suponer esos cuatro grupos, teniendo en cuenta también la diversidad. ¿Cómo convencer a cada uno de ellos de dar ese salto de la prevención a la empresa saludable? Pensando ya que en la parte de prevención, pues lo tenemos claro y es una empresa que está Eso es. concienciada y Vale, que lleva las cosas perfecto. al día y demás. Porque los beneficios se los podemos contar, pero si no los ven, bueno, Claro, tiene, ¿cómo dar tiene que ese verlo. salto y cómo convencer a cada uno de esos grupos? Vale, pues hay que empezar primero con el de la alta dirección. Si a este no le convencemos, no hace falta que sigamos. ¿Vale? Vale. O sea, este ya es el filtro para decir por dónde puedo caminar, ¿no? Porque si no, el hándicap a veces es que empezamos por abajo. Y entonces eso nos frustra mucho hacia arriba. Nos cuesta mucho sensibilizar al operario y a la operaria y entonces, bueno, los tenemos más de nuestro lado, pero nos cuesta mucho sensibilizarlo porque al final sus comportamientos siguen siendo los mismos. Entonces, primero es a la alta dirección y a la alta dirección, como decía antes, hay que hablarla de producción, rentabilidad y dinero. Eso es lo más importante, porque si le hablas de personas, no les encaja. Eso normalmente es qué impacto va a tener. Si tú haces esto en las personas, cuánto retorno voy a tener o cuál va a ser el resultado esperado. Eso por un lado. A los mandos intermedios o líderes por debajo, aquí sí que tenemos que hablar un poco de cómo le va a facilitar al mando el poder trabajar mejor con sus equipos. Es decir, aquí el foco es la persona. Con lo cual, el foco en alta dirección es el dinero. El foco en el líder o mando intermedio es el propio mando intermedio porque está reventado, porque está en la mitad del sándwich. Y entonces, como está ahí, lo que necesita es recursos, es ayuda, es que alguien le acompañe, es que alguien le asesore, es que yo te dé herramientas para poder trabajar esa situación. Ahí, bueno, pues es cómo yo te puedo ayudar para mejorar ese tipo de situación. Y luego ya hacia el operario, si yo como técnico, como técnica, tengo el respaldo de la alta dirección y tengo al facilitador o agentes del cambio que son mis mandos intermedios, me da tanta fuerza hacia abajo que es mucho más fácil la sensibilización. La sensibilización, además, no hay que poner el foco muchas veces
en que tienes que hacer esto para no hacerte daño, porque eso lo vivimos todos en casa, ¿no? Esto, los que tengáis hijos y hijas, siempre le decís a vuestros hijos, esto no lo hagas porque te harás daño, y lo hace, ¿no? Pues esto es lo mismo. En las empresas es lo mismo. O sea, yo cuando soy operario y mi responsable me dice lo que no tengo que hacer para hacerme daño, lo hago. Ahora, cuando yo paso a líder, le digo, pero es que eres tonto, que no te enteras, que te estoy diciendo que esto te va a hacer daño, que al final te has hecho daño. Entonces, cada uno tiene una situación, pero nunca tenemos a veces que hablar desde ese discurso tan paternalista hacia abajo para convencerlos, sino que son ellos los que nos tienen que decir, es verdad, es que si hago esto me hago daño. Bueno, pues yo tengo que generar una percepción diferente, tengo que cambiarles la posición. Y al mando tengo que ayudarle a que cambie también la posición, pero le tengo que ayudar a él a utilizar eso. Y insisto, y a la alta dirección le tengo que decir cuál es el retorno de dinero que le está llegando de todo esto. Pero que me tiene que dar dinero para que le llegue el retorno, porque el dinero no llega sin no me lo inviertes. Entonces, es importante que vea cómo yo puedo desarrollar todo un proceso y que eso me puede retornar en dinero. ¿Vale? Entonces, Perfecto, Nacho. son tres perfiles difíciles, ¿eh? Que no son fáciles, Vale. que luego hay que encontrarse en el día a día y hay que encontrarse en la situación, pero bueno, os invitamos a probar. Bueno, pero Y hablabas del medio largo plazo, o sea, que no eso somos es, claro. a implementar de hoy para mañana, como quien Ay, dice. no, no deberíamos, porque entonces saldrá mal seguro y te Bueno, frustrarás muy y no rápido. deberíamos y no vamos a poder, seguro. Bueno, Exacto. en cualquier caso, bueno, hemos suscitado otra pregunta Otra que pregunta. puedes comentar. Perfecto. ¿Qué nivel de intervención debe tener el Comité de Seguridad y Salud o Comité de Empresa en el diseño e implementación de un plan de bienestar? Pues aquí para nosotros es muy importante porque al final es la parte un poco que tiene que ser tu aliado en todo este proceso. Si ellos entienden que esto es un beneficio para todos, entonces será fantástico, pero ese entendimiento se tiene que llevar a cabo en estos programas. Ellos tienen que ser a veces partícipes de esos programas, tienen que ser parte de esos programas y tienen que dar las ideas. Al final también es muy importante decirles, oye, a través de vuestra queja o vuestro comunicado o la situación que hayamos vivido, vamos a hacer esto. ¿Qué os parece como hacerlo de esta manera? O sea, compartir con el Comité de Seguridad y Salud, compartir con el Comité de Empresa el programa de bienestar, nos genera alianzas para que, bueno, pues de alguna manera a veces nos lo pueden boicotear sin querer, porque los comités de seguridad y salud o los comités de empresa, si no se cuenta con ellos, si no se les informa bien, si no los tenemos al lado, pues bueno, pues a veces no lo entienden y como no lo entienden, pues no reaccionan más resistiéndose. Pero es importante tenerlos cerca y caminar con ellos y ser los primeros que preguntamos. En esas entrevistas o en esos focus group que os decíamos, ellos tienen que estar en ese proceso. Perfecto, Nacho. Bueno, no veo que haya más preguntas. Lo dejamos entonces, si os parece, aquí. Muchas gracias. Creo que Perfecto. ha resultado muy interesante. Os lo diremos también con las respuestas al cuestionario que vamos a enviar y, como os Vale. decía, os enviaremos en cuanto lo tengamos disponible un correo electrónico con la presentación, con ese breve cuestionario y también con el propio vídeo de la sesión. Por mi parte, nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia, a Desiree, aunque estés un poco pachucha, el haber estado con nosotros, a Nacho también, y os mantendremos informados, como os decía al principio, del resto de actuaciones que estamos ya trabajando en ellas. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Feliz día. Feliz Chao. día. Gracias.